desde este oratorio en la sede de la Universidad Lumen Gentium, la Unicatólica, aquí en Pance, la sede principal. Les hago llegar a todos el abrazo, el saludo de parte de esta querida institución, la universidad que es apoyada, impulsada por la Arquidiócesis de Cali, de parte de su rector y sus directivos, sus docentes, administrativos, estudiantes, egresados, familias. Aquí hoy, en este oratorio, me acompañan el señor vicerrector pastoral, el padre Edinson Mosquera. Y me acompaña también el decano de Teología, Filosofía y Humanidades, el padre Diego Ospina Arias. Y con ellos estamos el padre Ober, que es el legado de las comunicaciones, a quien ya ustedes conocen, y el diácono permanente John Freddy Gallego, que es un docente de la universidad. Junto con ellos y con este equipo de Paranova Films que están aquí, les hago llegar el abrazo, el saludo de todos, a todos ustedes allá en sus casas, en sus lugares, en donde siguen esta Santa Misa. Este mes de septiembre significa para nosotros un renacer de la esperanza en medio de la pandemia. Y hay algo muy significativo cada año. Este mes la Iglesia nos hace un itinerario muy expresivo. Primero nos hace pensar en el último día del mes, el 30 de septiembre. El 30 de septiembre, que es la fiesta de San Jerónimo, aquel hombre de finales del siglo IV y comienzos del siglo V, que se dedicó allá en Jerusalén a traducir las Sagradas Escrituras del hebreo y del griego, traducirlos al latín y acercar así a la Iglesia y a la humanidad al texto sagrado. Oficialmente terminó esa tarea hacia el año 405. Estamos hablando, lógicamente, después de Cristo. Y por eso la Iglesia dedica este mes de manera especial a promover el amor por esta presencia cuasi sacramental de Dios en nuestras vidas, como lo llama el Papa Francisco, que es la palabra de Dios. Esa palabra que tiene poder para salvar, para transformar, para liberar, para corregir y enseñar. Y esta expresión de fe en la palabra de Dios es la que ha de marcar también toda nuestra vida. La vida del creyente ha de ser la vida del oyente, del que escucha la voz de Dios, su palabra, del que se deja instruir por el Espíritu Santo, que es el autor de las Sagradas Escrituras, y se deja también iluminar por el Espíritu para discernir lo que agrada a Dios, lo bueno, lo perfecto, de lo que debemos desechar y repudiar. Y es esa característica de oyente la que nos permite entonces ser también obedientes a la voluntad de Dios, a su palabra. Hacer que
y permitir que la palabra de Dios se vuelva vida, se vuelva historia, cotidianidad en nosotros. Y es que la palabra de Dios la conocemos como el Verbo eterno, pero también la conocemos como esa expresión histórica, salvífica de Dios, esa palabra que también es palabra creadora, que es la palabra redentora en Jesús y es la palabra unificadora en la acción del Espíritu Santo. Y esta palabra se volvió escritura. Fue recogida por autores humanos inspirados por el Espíritu Santo. Y la escritura se volvió libro. Y colección de libros, que es lo que significa la palabra Biblia. Nosotros hemos de tener una gran relación con Dios a través de su palabra. Hemos de sentir la presencia y la acción de Dios en su palabra, así como lo sentimos también en la Eucaristía, como la reconocemos también en el hermano que clama, en el clamor del pobre, en el clamor de la tierra, como la reconocemos también en los signos de los tiempos. La reconocemos también en el magisterio de la Iglesia, en la tradición y el magisterio. Pues bien, esta es como la línea de todo el mes de septiembre, que culminará en la fiesta de San Jerónimo. Pero también este mes, como lo escuchamos en la palabra, nos lleva al prójimo, desplaza nuestro corazón del ego hacia el otro. Y este es un mes de rostros muy precisos, rostros del prójimo. Entre el 6 y el 13 de septiembre es la semana bíblica. Y esa semana bíblica significa precisamente, la semana de la paz, corrijo. Esa palabra de la paz significa precisamente que nosotros miramos las realidades de abuso contra los derechos humanos. En la figura de la gente negra, que eran traídos como esclavos a América. Y por eso en torno a este santo, San Pedro Claver y los misioneros jesuitas, nosotros honramos los derechos humanos y hacemos esta semana por la paz, más necesaria en este 2020 cuando precisamente vemos tanta gente y entre ellos jóvenes afrodescendientes como los de Llano Verde y de tantos lugares del país que son atropellados en su dignidad y en sus derechos. Hay que clamar por la vida, por la juventud, por la paz. Vida, jóvenes, paz. Ha de ser un programa que todo colombiano debe inscribir en el corazón. Y sigue este mes mostrándonos esos rostros hacia el 20 de septiembre y el 27 nos hace ver el rostro de los migrantes, es la semana del migrante. Y el Papa Francisco ha propuesto como tema mirar a Jesús que huye, que tuvo que huir, se vio obligado a huir a Egipto para salvaguardar su vida. Y mirando a Jesús obligado a huir, nos invita a ver el rostro de esos hermanos migrantes que vienen de otros países obligados a huir, o de estos migrantes internos. Pone el énfasis el Papa en los migrantes internos que se ven obligados a dejar su tierra, a desarraigarse y venir a sobrevivir en condiciones a veces inhumanas en los pueblos y ciudades. Y hacia el 24 de septiembre, con la fiesta de las Mercedes, nos invita a ver el rostro de los encarcelados, los prisioneros, que también tienen situaciones muy duras en las URI, en las cárceles, y que son también atropellados muchas veces cuando reclaman sus derechos.
Recordemos que el 21 de marzo, dolorosamente, fueron 23 los muertos y más de 80 los heridos en la cárcel Modelo de Bogotá. En este año 2020, en plena pandemia. Y esto ha de llevarnos también a nosotros a vivir lo que dice la palabra hoy. Amar es la ley entera. A sentir al prójimo como se siente uno a sí mismo. Y en ese sentido, lo que nos dice la palabra hoy es que si yo soy responsable de mis faltas, de mi pecado, Dios también me hace responsable, me hace corresponsable de los pecados del otro. Y el amor al prójimo me obliga a ser como centinela, como el profeta al que Dios le pide cuentas por no haberle hecho caer en cuenta al otro de su error. El amor al prójimo nos lleva también a la corrección fraterna y nos lleva a esa sanción comunitaria de que habla el Evangelio, una sanción social. Cuando ya las leyes no operan, la sociedad sanciona. Y eso lo vivimos nosotros. Terriblemente es triste que la sociedad ya condene a un individuo porque muchas veces no encuentra la respuesta en la justicia. Lo que nos pide el Señor es que todos podamos mantener la vida como una gran oportunidad de sabernos amados y de amar. Y que allí esté como todo el proyecto de nuestra vida. Los invito, hermanos y hermanas, a que este mes de septiembre, tan rico en contenidos, en todos estos mensajes, lo vivamos con intensidad. Y que desde este domingo 6 de septiembre ya miremos el programa de todo el mes, incluso esas fiestas de la Virgen María tan hermosas. El 8, el nacimiento, el 12, el nombre de María, el 15, los dolores de María, el 24, las Mercedes de María, la Virgen de las Mercedes. Y vivamos así, con la palabra de Dios y con María, que es modelo de escucha y de obediencia, vivamos el gozo de este mes de la Biblia. Amén.